mensaje de esperanza para tu vida. Dios ha visto, Dios sabe precisamente esa palabra que te regresará la nueva vida, que te dará motivo para sonreír otra vez. El tema de hoy, reconstruyendo desde las ruinas. Dios quiere hablar de tu corazón, no te vayas, te regresamos. Reconstruyendo desde las ruinas. Es una imagen tal vez muy fuerte. Tal vez es una imagen donde tú te encuentras identificado, donde tú estás diciendo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ahora he perdido todo. Hay muchos en todas partes del mundo, o sea, por situaciones económicas, en Haití, terremotos, huracanes, desastres de todo tipo, y otros tal vez en sus relaciones familiares, en sus matrimonios. Se encuentra en un momento de ver las ruinas de su vida y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Yo te quiero invitar. Es muy tu decisión. Tú puedes quedarte sentada en medio de esa situación de dolor o puedes animarte a creer en Dios. Tú puedes elevar tu mirada al cielo en este momento, en este día, donde quiera que te encuentras y creerle. Y creer que Dios tiene poder, tiene mensaje para ti, tiene un milagro para ti. Mira, créalo. Estamos unidos en fe. María Visión se extiende desde España, Italia, África, muchos otros países, tal vez que ni nos demos cuenta, y en toda América. Y es un momento de unirnos en la fe y de creer juntos. Imagínate una sola voz levantado al cielo diciendo, ayúdanos, ayúdanos Señor a reconstruir lo que está en ruinas. ¿Y qué crees? Dios va a escuchar. Dios va a escuchar nuestra oración, te lo garantizo. Créale. Para eso requiere un acto tuyo, un acto mío, un acto de todos nosotros juntos, donde como católicos profesamos nuestra fe. Y es de unirnos en oración. ¿Te acuerdas? Desde muy pequeño te enseñaron. Si quieres ponerte en la presencia de Dios, o cuando vas entrando a una iglesia y te das cuenta que la presencia de Dios está ahí, ¿qué es lo que te enseñaron? De comenzar con el señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y comenzamos nuestra oración. Y vamos a orar juntos. Y decimos, Padre, en el nombre tuyo, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del poder de Dios presente en la iglesia, del Santo Espíritu de Dios, en tu nombre, Señor, levantemos a tantísimos pueblos y personas que están en ese momento sufriendo. Lo ponemos delante de ti. Ten compasión. Vea lo que está en ruinas, Señor. Contémplalo. Pero contémplalo, mi Dios, desde tu amor, desde tu compasión. Y derrame sobre nosotros el remedio que tanto necesitamos. Abre nuestros ojos, quita las vendas, Señor. Abre los oídos para escuchar tu voz. Abre nuestro corazón, abre nuestra voluntad y déjanos encontrar el camino para reconstruir desde nuestras ruinas. Lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos el desarrollo de ese tema. Y la verdad, lo hago con el pesar en el corazón porque siento que hay muchísimas personas que están viviendo este mensaje. No es un mensaje, una enseñanza que vas a un instituto y te van a decir, esta es la forma histórica para estudiar el sufrimiento. No, yo siento que hay muchos sufriendo y están necesitados de una palabra profética. Necesitan saber que Dios está y que Dios puede guiarlos hacia la solución. Entonces, con un poco de temor de Dios, me atrevo a hablar en el nombre de Él, con esa palabra de esperanza. Vamos a abrir la palabra de Dios porque ahí vamos a comenzar. Estás en las ruinas, estás en la miseria. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a buscar? No vas a buscar el curandero, ni vas a buscar el brujo, ni vas a buscar al que te va a cobrar lo que no tienes. Vas a abrir la palabra de Dios y en ella vas a cobrar, vas a encontrar lo que tú necesitas. Fíjate, vamos a ponerlo a prueba, ¿qué te parece?
Salmo 126, y ahí comenzamos. Escucha esa palabra. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Y aunque lloren mientras lleva el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos. Palabra de Dios. Qué salmo, qué alabanza más precioso. Obviamente es un salmo que históricamente habla de la alegría del pueblo de Israel, sabiendo que el Señor iba a cambiar su suerte. Y de antemano ya le empezaron a decir, ya Señor, cámbialo, yo sé que lo vas a cambiar, yo sé que me vas a dar otro destino, en lo que voy sembrando en lágrimas, yo sé que lo vas a dar el fruto merecido a su debido tiempo. ¿Te atreves? ¿Te atreves a decir lo mismo? Las ruinas, los escombros, las ruinas de algo que has perdido. Qué difícil es levantarnos de esa situación. Semana tras semana me llaman, de lo cual invito a que me sigan llamando. Es un privilegio para mí participar en el milagro que Dios tiene preparado para ti, orando por tus necesidades. Y que cada semana hay los que lo aprovechan y me tocan muy profundamente el corazón. Hay hombres a veces que llaman y me dicen, por ser infiel a mi esposa, yo pensé que había encontrado la felicidad y ahora me doy cuenta que perdí todo. ¿Ahora qué hago? Porque mi esposa no me perdona. La semana pasada una señora me llamó de Argentina y lloraba. Decía, es que mi hijo engañó a mi nuera y ella no lo quiere perdonar y ahora no permite que veamos los nietos y la familia de él está destruida y yo estoy destruida. Y fíjate que es así, ¿no? Cuando los hijos sufren, la mamá también sufre, no solamente el que está involucrado, es toda la familia que vive esa situación de desastre, de ruina. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se hace desde la ruina? ¿Qué se hace sentado ahí en la miseria? Hay muchos que toman el camino de la desesperación, buscan algo o alguien para llenar ese espacio, pero qué afortunados son los que saben, porque están absolutamente seguros que si confían en Dios, si creen en Dios, Dios pondrá los medios, Dios pondrá un nuevo camino. Y vamos a ir entrando en ese tema. ¿Qué le toca a Dios y qué le toca a nosotros cuando estamos en una situación de ruinas? Lo primero, como hemos mencionado aquí desde el Salmo, es de profetizar tu propia situación. Puedes leer el texto, puedes decir, esto, Señor, es para mí, esa palabra me la tomo para mí. De la misma manera que cambiaste la suerte de Israel, cambia mi situación, Señor. Yo confío en ti. Y fíjate qué bonito, porque dice que parecía que estábamos soñando. Va a parecer que estás soñando. El Señor va a empezar a escuchar tu oración y antes que te das cuenta, tu vida va a ser otra. Y ojalá cuando eso suceda, tú vas a recordar cómo era la situación de ruinas, vas a saber de dónde Dios te sacó, nunca lo vas a olvidar y siempre vas a poder ser instrumento para tocar la vida de los demás que están ahí, cantando alabanzas en medio de las ruinas. Sería entonces ese primer paso. Yo me acuerdo una vez en Los Ángeles, California, predicando un evento de la Sociedad Católica que fundaron mis padres, se llama Carisma Misiones. Y Dios me inspiró justo después del evento que cambió la historia de los Estados Unidos de América. Un 11 de septiembre, cuando 2 aviones tumbaron no solamente 2 edificios,
con todos los trabajadores ahí adentro y los bomberos y policías que heroicamente estaban tratando de salvar vidas. No solamente cayeron 2 edificios, un 11 de septiembre, pero algo cayó en el corazón del orgullo tal vez americano, tal vez de la prepotencia americana, tal vez de sentirse como que seguros. Y un evento cambió todo eso, cuando 2 aviones en un acto de terrorismo horrible tumbaron eso. Y fíjate que el Señor me inspiró a predicarles. Precisamente, bueno, con fechas americanas ponemos primero el mes y después el día. Entonces es del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Y dice así: el día viene en que levantaré la caída choza de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados, para que lo que queda en Edom y toda la nación que me ha pertenecido vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá. Palabra de Dios, tal como era en el pasado. Qué difícil. Para que el Señor pueda reconstruir algo, o para que los americanos en este ejemplo podrían reconstruir lo que había perdido, uno queda mirando las ruinas, queda mirando todo lo destruido y dices, ¿cómo podemos volver para atrás? ¿Cómo podemos volver a ser lo que antes fuimos? Y para todas esas familias que perdieron sus seres queridos, con más razón, ¿cómo que podemos volver a ser lo que antes fuimos? Reconstruyendo desde las ruinas. Te vamos a dar chance, ¿qué crees? Vamos a darte la oportunidad de ir por tu Biblia para que puedas leer los textos conmigo. Es diferente si tú lo tienes que buscar en tu Biblia y leerlo con tus propios ojos, que la palabra de Dios como que resalta de la página para ti y empiezas a ver esa gran riqueza. Yo sé, va a ser difícil encontrarlo, pero inténtalo. Tienes unos minutos. También puedes llamarnos. Hay unas imágenes preciosísimas que traje de la Basílica de Guadalupe que está en el sorteo. 2 libros muy recomendados de parte de mi mami, El Sapo y Yo, que habla de la conversión de la familia y es para leer con tus hijitos en familia. Y La Guerra Espiritual, escrito por Donald Montrose, en paz descansa, el Monseñor. Y también 2 boletos para el siguiente desayuno de oración aquí en Jalisco. Un evento donde Dios se hace presente cada vez. No lo deben perder nunca. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. Reconstruyendo desde las ruinas. Llama a tus amigos también que necesitan esa palabra. Te regresamos. Reconstruyendo desde las ruinas. Qué difícil es sentar en medio del desastre, tal vez provocado por otros, tal vez por la naturaleza, tal vez por una situación familiar, la economía global, algo, pero sentado en las ruinas, ¿qué se hace? Estamos usando el ejemplo que usé en una predicación desde Amós, el libro en el Antiguo Testamento del profeta Amós, y justamente ese capítulo 9, versículo 11. Y estamos hablando del día que para los Estados Unidos de América, para los americanos, que muchas cosas cambiaron. Y estamos contemplando con la caída de esos 2 edificios que hasta la fecha yo creo que siguen sufriendo el efecto que fue producido. Obviamente en las familias de sus seres queridos que quedaron ahí en los edificios, pues están en otro sentido sentados en medio de las ruinas. Es muy, muy difícil levantarse después de un incidente de terrorismo de semejante magnitud. Pero ¿qué es lo que provocó a todo el país? Tiene sus consecuencias. Pues la reflexión que voy a hacer no es con falta de respeto en ningún sentido, pero es la forma que yo lo comprendo. Los americanos, en mi manera de pensar, y sigo siendo americana, han adoptado una actitud como de complejo de la
cucaracha, es lo que voy a llamarlo. Vivimos nosotros en familia en Cuernavaca, México, en Morelos, por muchos años. Es un lugar bellísimo aquí en el país de México, mucha vegetación. Y en la casa donde tuvimos el privilegio de vivir tenía pues todo verde, jardines y eso, pero ¿qué crees que tenía? Tenía un buen de cucarachas y no había forma de quitarlos. Válgame, probamos bombas, probamos spray, probamos de todo. Y al probarlo pues parecían matarlos en el momento, pero no, pues faltó un día o dos y otra vez por la cañería. Vaya, está uno por tomar un baño en la tina y de ahí mismo salía. No, era un asco, ¿qué te puedo decir? No había forma. Entonces uno adoptaba ese como actitud de complejo de cucaracha, es lo que voy a llamarlo, es donde tú matas algo antes que te haga daño. Entonces yo enseñé a mis hijos, pues mátalos. Entonces donde veíamos cucarachas, mis hijos fueron instruidos desde muy pequeños y todos sus amigos y todos los demás que entraron a la casa, pues aplástalos. Entonces uno va y pues y hace ver qué asqueroso porque sale así todo de adentro de eso. Y mis hijos hacían como de juego eso y era todo el tiempo tratando de matarlos antes que nos hiciera daño. Pues yo creo que los americanos han hecho algo por el estilo en su actitud con Irak y con otros países. No voy a entrar en política, pero es una actitud para que podamos comprender qué es lo que les sucedió. Adoptaron esa actitud de que vamos a matar todo antes que nos haga daño. Todo lo que parece un riesgo, todo lo que parece que nos va a acercar, que nos puede hacer daño, vamos a frenarlo, vamos a aplastarlo, vamos a matarlo si es necesario, antes que nos haga daño. Y es precisamente lo que vemos como un país entero y toda su población que apoyaron todas esas acciones y fueron votadas y todo fue apoyado. Y era, ¿por qué? Porque habían sido dañados tan severamente que levantaban barreras para que nunca más les sucediera un acto tan horrible como habían sufrido. Cuando tú estás en las ruinas, ¿cuál es la acción que tú has tomado? Tal vez en una forma muy particular tuyo, has hecho algo similar. Te sientes en las ruinas y dices, pues no voy a permitir que nunca nadie más me lastima. Y levantan las barreras y dices, voy a lastimar a todos antes que me lleguen a dañar. Y se ponen las barreras y se ponen todas las protecciones interiores y exteriores. Y vives atrás de esos muros. Y el único que es esclavo eres tú. Eso no es una forma de reconstruir desde las ruinas. ¿Qué se debe hacer cuando uno está viviendo una situación de ruina? Como te dije, primero, desde el Salmo 126 empezamos a ver un poco de luz. ¿Qué es lo que debemos hacer? Confiar que Dios puede hacer todo nuevo, que Dios es el que tendría que cambiar la suerte en ese sentido de un país que siempre se profesó creyente en Dios, pues cuando llegó el momento de comprobarlo, hicieron todo lo contrario. ¿Y tú? ¿Realmente estás en las ruinas y estás confiando en tu Dios? ¿O estás construyendo tus propios muros, levantando barreras, atacando a los demás? ¿Has vuelto enojado, has vuelto violento, has vuelto crítico? ¿Qué se hace una persona sentada en las ruinas? Pues desde Amós capítulo 9 vemos aquí que Dios hace unas cosas muy interesantes. Su promesa es de levantaré la caída choza de David. Primero se tiene que levantar. Nada fácil es eso. Oh, pues sí, uno dice, es que si me levanto es como perdonando todo lo que pasó, es como, no. Tú tienes la opción, tú puedes quedar ahí en las ruinas y llorar todas tus penas, pero la vida va a seguir sin ti. Todo el mundo va a seguir adelante y tú vas a seguir llorando. O te levantas. Levantaré la caída choza, taparé sus brechas. Es decir, tú no puedes construir de nuevo sobre las ruinas. ¿Cómo tú vas a construir tu vida otra vez con todas esas ruinas ahí? Tú tienes que sacar toda la basura, todo lo que no debe estar, todo lo que has perdido. Y en una manera muy clara de hablar, tú tienes que sacar todo el pasado.
Tú no puedes esperar que Dios cambie tu futuro, que Dios va a contestar tus oraciones, que Dios va a remediar toda tu situación o el mismo gobierno del país donde te encuentras. Pues no, Dios es el que va a levantarte, te va a dar la fuerza para hacerlo, pero va a pedir que saquemos toda esa basura para tener una fundación, un fundamento nuevo, sólido, en donde se puede reconstruir la vida otra vez. Estuve leyendo el periódico este fin de semana y salió un artículo donde hablaba de lo que está pasando en los estados de México. Aquí hace poco sufrimos por un huracán, especialmente en los estados de Monterrey, al norte, que yo creo que nadie lo tenía previsto, de ríos y se habla de 100,000 personas que quedaron sin casa. Y estuve leyendo un poco de 18 días después de Alex, era el artículo donde habla de un testimonio y se titula ¿Con qué nos vamos a recuperar? ¿Con qué nos vamos a recuperar? Y era de hablar con una abuelita donde ella les dijo al reportero, es muy duro cuando es gente de tercera edad, ¿con qué nos vamos a recuperar? Sollaza esta abuela frente a lo que fue su casa. Imagínate cuántas personas viviendo en esa situación. Y en algunas fotos que apareció junto con ese artículo, se mostraba personas tratando de limpiar sus casas, de sacar el lodo. Otra imagen era de una mamá cargando a su bebé y mirando con una desesperación lo que había perdido. Pero ¿sabes cuál imagen me dolió más? La verdad me dolió más. Y aquí hablaba con casi aplausos de que esas 3 familias se habían juntado y se habían puesto como una carpa y habían puesto todas sus pertenencias y tenían sillones todos alrededor de la televisión y ahí vivían o viven todos juntos viendo la tele y esperando que alguien venga a resolver su situación. Y es un poco muy descriptivo a lo que hace la gente. Quedando en una situación de pérdida total, hay los que van a trabajar, hay los que pues hay que levantarnos y hay que limpiar. Y con lo que se tiene que hacer empieza a limpiar sus casas y otra, la mujer con su bebé, pues adelante, vamos de pie. Y un poco triste en la mirada de lo que había perdido, pero de pie. Pero ¿cuántas personas no toman opción 3? Y se juntan, como mi mamá diría, en los grupos de lloración. En los grupos se juntan a llorar sus penas. Y esto sería pues un paso más arriba, un paso más adelante de lo que hacía esas familias. Porque su solución era, vamos a pasar el tiempo. Y pusieron una televisión. Y dudo mucho que están viendo Maravisión, fíjate. Muchas veces ponen la televisión y pasan el tiempo familias enteras viendo las porquerías que salen, no es por nada, pero de las novelas y de esos programas que toda la mañana habla de tonterías y llena la cabeza, es como durmiéndonos con ese ruido y pasando el tiempo hasta que algo pasa en la vida, hasta que algo sucede. Mucha gente vive así en las ruinas. Toman lo poco que pueden rescatar y se sienten ahí. Y después cuando no vienen ayuda, se quejan contra todos. Es que el gobierno, es que las agencias de ayuda y todo, nadie me ayuda, pobre de mí. No, yo sé, me están diciendo es que tú no sabes. Sí lo sé. Pero lo que viene de parte de Dios es una palabra para decirte levántate. Ya no puedes perder más tiempo frente a esa televisión, menos que sea Maravisión. Pero no puedes tratar de dormir tu mente para que no piensas. Esas personas lo hicieron con alcohol, con televisión. Hay los que lo hacen con alcohol. Frente a una situación de ruina, de haber perdido todo, agarran una droga, agarran algo para inhalar, agarran un vicio, un alcohol, un algo, o otras cosas pornográficas, etcétera,
no estoy dando ideas, pero estoy hablando de realidades, que esa persona dice, pues quiero dormir mi mente. Yo conozco una persona muy querida que tomó un sobredosis de pastillas y bendito sea Dios no se mató. Y cuando se levantó se preguntaba, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y sabe cuál era su respuesta? Es que quería dormir. El dolor es demasiado grande, ya no podía soportarlo, quería dormir. Entonces no es necesariamente que quería estar muerto, pero ya no sabía vivir con el dolor en su corazón por lo que había perdido. Dios tiene otra respuesta. Para reconstruir desde las ruinas vamos a aprender de la palabra de Dios qué es lo que Él propone. Son las mismas ruinas, la misma destrucción, pero son diferentes respuestas a ella. Está en tu control, está en tu decisión decidir cómo vas a salir de esas ruinas. Siguiente paso era tapar esas brechas. Es decir, vamos a sanar todo lo que quedó herido, vamos a llevarlo al Señor y pedir que lo sana, vamos a quitar todo del pasado, vamos a limpiar lo que se puede limpiar. Y claro, vamos a aceptar la ayuda de otros. Bendito sea Dios, hay muchos que quieren ayudar. Hay que aceptar esa ayuda, no hay que perdernos en ese orgullo falso de decir yo puedo solo. Pues no, hay que ser un poco dependiente, aceptar la ayuda, pero dejar al Señor mostrarnos cómo sanar y tapar esas brechas. Levantaré sus ruinas y reconstruiré tal como era en el pasado. Pues yo diré que lo que se tiene que hacer es confiar en nuestro Dios. Hay lo que Él puede hacer y lo que Él va a pedir que nosotros hagamos en esa situación de ruinas. Vamos al siguiente texto. Salmo 127, versículo 1 dice así: si el Señor no construye el templo, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Si el Señor no construye, de nada sirve. Ahí es donde vamos a concentrar nuestra meditación. Hay cosas que Dios tiene que hacer y otras cosas que dependen de nosotros. Y hay veces que deja que uno caiga al fondo, que toca el fondo, para darnos cuenta que sin Dios no podemos. Esto es lo que sucede en todo ejemplo clásico de los alcohólicos anónimos. Tienen que tocar fondo, solo así llegan a reconocer su dependencia de Dios. Muchas veces Dios permite las cosas no para vernos sufrir, pero para llamarnos la atención de alguna forma, para decir que no podemos vivir sin Él. Entonces cuando perdemos absolutamente todo, se tiene que mirar para arriba o perdernos en lo que hemos perdido. Dos opciones. Lo que le toca a Dios, reconstruir. Vamos a ver en el ejemplo que nos pinta aquí el profeta Ezequiel, capítulo 36. Estoy hablando de capítulo 36, estoy hablando de mucho sufrimiento previo, estoy hablando del pueblo de Israel en cautiverio, un pueblo sufriendo. Y llega tal momento que Dios pronuncia una palabra profética, como está haciendo hoy para tu vida. Es una palabra profética, que a veces Dios lo pronuncia y puede que tarde su tiempo, y en eso te puedes desesperar, pero te animo a que no lo hagas. Es una palabra que es pronunciado de parte de Dios, que dice, voy a reconstruirte desde tus ruinas, y después de tiempo lo verás realizado. Fíjate. En Ezequiel capítulo 36, vamos a ver lo que Dios habló a los israelitas de aquel entonces. Versículo 9. Yo las voy a proteger y las haré que sean cultivadas y sembradas. Haré que aumente mucho el pueblo de Israel que vive ahí. Las ciudades se llenarán de habitantes y las ruinas serán reconstruidas. Haré que aumenten en ustedes los hombres y los animales y que se hagan muy numerosos.
habrá tantos habitantes como antes, y ustedes estarán, a ver, escucha eso, y ustedes estarán mejor que en el pasado. Pequeña pausa, pequeña pausa. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Justo después de la promesa de Dios de la reconstrucción, viene una palabra sorprendente, que sorprende, vaya. Haré que ustedes estarán mejor que en el pasado. Eso se encuentra en versículos 9 a 11. ¿No te parece coincidencia? De versículos 9 a 11, pero en esta ocasión desde el profeta Ezequiel en capítulo 36. Para que Dios pueda actuar en nuestras vidas, para que Dios pueda tomar nuestras ruinas y hacer algo mejor que en el pasado, que se tiene que hacer, renunciar a lo que hemos perdido. Yo estuve en un grupo de mujeres, muy queridas de hecho, en el Estado de México, y me pedían oraciones, lo cual con mucho gusto oraba por sus necesidades. Pero había una mujer bellísima, muy querida, que decía, ore por favor porque mi esposo perdió su trabajo. Entonces hay que orar para que consiga un trabajo igual, para que no perdemos la casa, para que no cambie el estilo de vida de lo cual estamos acostumbrados. Y dije, pues nada se pierde pidiendo, ¿no? Vamos a orar, a ver cuál es la voluntad de Dios. Pero uno no puede obligar a Dios de reponer exactamente lo que tú quieres, al momento que quieres, de la manera que quieres, para que tu estilo de vida no cambie. Porque hay veces que Dios ocupa de estas pruebas para sacudirnos, para purificarnos, para hacernos brillar para Él, para probar nuestra fe, no para vernos sufrir. Pero ¿cómo le vamos a exigir a Dios que haga nuestra voluntad? Él nos enseñó, Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad. Y nos enseñó también en su ejemplo, en la pasión, en la agonía que estaba sufriendo, que no se haga, quita ese cáliz si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, no podemos exigir a Dios que haga las cosas como nosotros queremos. Yo le dije a ella, a esta mujer, en el ejemplo que estoy usando, ¿qué tal si el Señor quiere que cambien de estado y ya no quieren que viven aquí? Que modifican un poco el estilo de vida, que sean más generosos, que sienten lo que es sufrir y que sean capaces de ser más generosos con los que no tienen lo que ustedes tienen. ¿Qué tal, Y resulta, yo creo que los hijos tuvieron que cambiar de colegios y eso. Y uno dice, Dios no me está escuchando. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que perdamos todo? Porque mi esposo era trabajador honesto y eso. Y en estos tiempos yo creo que lo que estoy mencionando es muy común. Que la gente piensa que Dios está castigando, de alguna forma como que le gusta verte sufrir. Y no es así. Créame que Dios sabe lo que a ti te conviene, mucho más que tú. Dios sabe por qué te creó. Dios sabe cuál es tu destino, cuál es el rumbo que debes estar tomando. Y en muchos casos, cuando el esposo pierde el trabajo, le tira en cara a la mujer, le dice, ya ves, por tu culpa, vamos a perder todo. Pero qué bonitos son las familias, que en medio de crisis, la familia se unifica, se une cada vez más y dice, papá, estamos contigo. No te preocupes, en lo que sea necesario, todos vamos a unirnos en ese esfuerzo y quien sea que puede trabajar en algo, todos vamos a poner de nuestra parte, ya no vamos a exigir los juguetes, ya no vamos a exigir vacaciones, ya no vamos a exigir colegios, ya no vamos a exigirte nada, papá, vamos a estar contigo, ayudándote hasta el momento que tú encuentras lo que Dios tiene preparado para ti. Y esas familias que se unen en oración, que se unifican en medio de esta prueba de la ruina, de haber perdido todo, de tener tarjetas de crédito y deudas y cosas que no pueden pagar y se encuentran en ese ejemplo en la ruina económica. ¿Qué se hace? O te puedes desesperar, opción 1. O puedes llorar tus penas de lo que antes fuiste,
opción 2. O puedes confiar en Dios. Mira, cuando Dios le dijo a los israelitas, tú puedes, como es un texto sagrado, y sabes que Dios, claro, no vamos a sacarlo de contexto, pero podemos creer que esa palabra es para nosotros también, que Dios puede hacer lo que ha hecho en el pasado por otros, que lo puede hacer para nosotros. Y tú en ese momento que vamos a tomar un corte, tú puedes orar en medio de tu ruina y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que tienes preparado, ya no te voy a exigir nada, pero yo sé que me vas a ayudar a reconstruir desde las ruinas. En esa confianza vamos a ir a ese corte. Sigue meditando esa palabra. También pueden llamarnos. Semana tras semana tengo la dicha de llevar tus peticiones a la Basílica de Guadalupe. Los llevo a la casita de la Virgen Santísima. Ella dijo, mucho quiero. Es mucho mi deseo que me construyan una casa, pero no nada más para ella, es para recibir a sus hijos, escuchar sus plegarias y levantar esas súplicas junto con nosotros, a su Hijo que reina en victoria y a Dios Padre frente al trono. ¿Por qué no aprovechas? Llámanos y permítenos orar por ti y entra también en esos sorteos. Ahorita regresamos. Yendo desde las ruinas, ¿dónde estás en este momento? ¿En qué situación estás viviendo? En esos tiempos, en todas partes del mundo, efectivamente hay muchas personas que están sentados en los escombros, que están viendo lo que perdieron. Y quiero animarte, es un mensaje no para deprimirte, es un mensaje de esperanza. Cree en Dios, confía en Dios, pero estarte abierto a que Dios va a poner algo nuevo para ti y verás que Dios va a ayudarte a reconstruir desde las ruinas. Estuvimos viendo en el ejemplo del profeta Ezequiel, capítulo 36. Primero viene como una promesa, una palabra profética de Dios diciendo, lo voy a hacer y lo haré mejor que el pasado. Y después llega tal momento cuando Dios empieza a actuar. Y fíjate qué es lo que Dios dice que va a hacer cuando comienza a reconstruir. Versículo 24 del mismo capítulo 36 de Ezequiel dice así, yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países, los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con los ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Palabra de Dios. Entonces, de a poquito podemos ir viendo qué es lo que Dios hace. Primero es como que te saca de donde no debes estar. Y estás tú llorando, ¿no? Pero mira, puede ser por algo que ya no estás en ese trabajo, puede ser por algo que ya no tienes ese novio o esa novia, puede ser por algo que Dios ha permitido lo que ha permitido. Y tú no te das cuenta hoy, pero al pasar del tiempo tú vas a dar cuenta que Dios te sacó de una situación que estaba sacándote de su plan perfecto para su vida. Tienes que confiar en eso. Los sacaré, los lavaré. Siguiente acción del Espíritu Santo de Dios, muchas veces lo he visto, al momento de conversión, en muchos retiros y en muchas asambleas, y eso al momento que una persona está en el proceso de conversión, cuando Dios los sacó de algo, es que los empieza a lavar, los empieza a purificar. No podemos reconstruir nuestras vidas con esos corazones endurecidos, con esa vida pecaminosa. No podemos reconstruir sobre esas bases. Entonces el Señor necesita sacarnos, purificarnos, y aparte dice que nos dará un corazón nuevo. Él pondrá su espíritu en nosotros. Y eso habla como de una experiencia con Dios muy fuerte. Solamente las personas que lo han vivido pueden dar testimonio de que en este momento mi vida cambió. Es cierto,
ese comienzo. El arrepentimiento es como que abrir la puerta a la acción del Espíritu Santo. Pero llega tal momento que Dios tiene que arrancar ese corazón hecho piedra, arrancar ese corazón herido y poner en su sitio su propio corazón. Esa es una palabra profética. Entendemos que fue escrito por el profeta Ezequiel para el pueblo de Israel. Pero hoy en día podemos entender que en medio de nuestras ruinas, nuestra desesperación, nuestro momento de prueba, que Dios quiera hacer lo mismo. Si tú estás diciendo, yo quiero vivir eso, tal vez en ese momento, después de ese programa, frente al Santísimo, que vamos a estar orando frente al Santísimo Sacramento del altar, tú puedes abrir tu corazón en un sincero arrepentimiento y permitir a Dios mostrarte de dónde te quiere sacar, dónde debes moverte, cuál entorno te está haciendo daño. Y dile a tu Dios, saca de mí ese corazón de piedra y pon en su lugar tu propio corazón y tu espíritu. Habla el Señor también en ese texto de que yo los libraré. Hay ataduras también en la vida de muchos que no podemos reconstruir el matrimonio, no podemos reconstruir la familia, mientras que hay ataduras presentes, ataduras que pueden ser de rencores, de resentimiento, de falta de perdón, de adicciones, de dureza, de heridas del pasado y muchas otras cosas muy negativas que están dañando nuestra vida. Tú dices, yo quiero que Dios reconstruye todo. Pues yo te estoy diciendo cómo Él lo hace y me dices, es que eso no es lo que yo imaginé. Pues no, porque tú piensas que alguien va a pasar como Walter Mercado, te va a leer las cartas o algo, y así de rápido va a cambiar tu situación, y no es así. Es algo que nosotros también participemos con Dios en esa acción. Si Dios no construye, en vano trabajan, es verdad. Si Dios no está actuando con nosotros en esa construcción, en esa reconstrucción, en vano estamos trabajando. Son las personas que tratan de resolver sus problemas solos, que tratan de hacerlo sin Dios o con el universo o con cualquier idioteza de religión que van inventando. Pero solo cuando dejemos a Dios la capacidad de mostrarnos lo que necesitamos hacer, y créame que cuando tú empiezas a cambiarte a ti, todo en tu entorno empieza a cambiar. Tu familia va a decir, wow, mamá está actuando diferente, papá ya no está enojado, ya no está deprimido, ya se levantaron, ya están orando, ya están confiando en Dios. Y créanme que es la mejor enseñanza que pueden dar a tus hijos ahora en medio de las ruinas. Ahora es tu oportunidad. O vas a hacer que pierden fe para siempre, o vas a hacer que ellos crean en un Dios que todo lo puede. Y lo van a ver con sus ojos. Más allá en versículos 33 en adelante, el mismo texto, dice, y cuando los purifica de todos sus pecados, haré que viven en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. Versículo 36, entonces los pueblos vecinos que quedan con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Palabra de Dios. Se puede tomar esta palabra, ese texto, y me van a acusar de sacarlo de contexto, lo cual no estoy haciendo porque es una palabra profético para todos los que están escuchando ese programa. Ese tiempo, ese momento de Dios, cuando uno ve todas las noticias y ve todo el país, por ejemplo, de México y Argentina y el hambre y las luchas políticas en Colombia, en Venezuela, en otros países, y uno dice, estamos en la ruina, qué terrible momento está viviendo la economía de los Estados Unidos y estamos viviendo todo el mundo con ese dolor de parto, se puede imaginar. Es cuando Dios va a hacer nacer algo nuevo, créalo, es una cosa profética, una palabra profética, que uno lee ese texto y dice, esta palabra es para mí. Pero como te dije, uno tiene que participar con Dios. Y en capítulo 37 del mismo texto, misma palabra, en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 37, luego el Señor lo lleva a ver huesos secos. Y fíjate, hay una palabra muy fuerte que Dios le dice a Ezequiel.
lo lleva a ver el valle y está cubierto de huesos secos. Y dice en versículo 2, eran muchísimos y estaban completamente secos. Y entonces me dijo, hablando del Señor, hablándole, le dice, ¿crees tú que esos huesos pueden volver a tener vida? Y yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Y entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a esos huesos secos y diles, huesos secos, escuchen ese mensaje del Señor. Y el Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Capítulo 37, estamos leyendo del libro de Ezequiel. Pues apenas en capítulo 36, bien bonito se puso. Habla de una acción de Dios poderosísimo, lo cual nosotros que hemos vivido ese momento de conversión tan fuerte, podemos decir que efectivamente Dios hace eso. Toma una vida en ruinas y lo sacuda y lo hace de nuevo, y todos los pueblos vecinos y los demás que nos rodean quedan asombrados de lo que Dios puede hacer. Pero luego queda toda la familia también en ruinas, queda todo lo que nos rodea. Y como dice en el capítulo 37, en una imagen muy visible de huesos secos, dice, ¿ahora crees que se puede revivir? Es lo más difícil cuando uno ve un hijo en drogas. Yo sé que mi mamá sufre más de 30 años viviendo mi hermano sufrir, que efectivamente su nacimiento es el 9/11, es el 11 de septiembre. Más de 30 años viendo el hijo en esa situación, luchando para salir de la droga, y uno dice, pues no, ya está en ruinas. El Señor quiere reconstruir tu fe, quiere hacerte creer una vez más. Yo sé, es difícil hacerlo, pero ¿qué es lo que se va a tener que hacer? ¿Crees tú que eso puede cambiar? Porque si tú no puedes creerlo, Dios no puede actuar. ¿Sí me escuchaste? Si tú no cambias tu manera de llorar tu pasado y llorar tus penas y llorar tu destrucción, Dios no va a poder cambiar tu futuro. ¿Es así? ¿Crees tú que puede cambiar? Entonces comienza a orar. Habla en mi nombre, decía Dios al profeta. Pronuncia palabra de vida. Dile a los vientos en ese caso, dile a los huesos secos, Dios te va a revivir. Es decir, en cambio de seguir gritando, llorando, tomando pastillas, corriendo, hundiéndote en tu dolor, huyéndote de tu familia, de tu responsabilidad, tal vez es el momento que empieza a orar. ¿Y qué vas a decir? Pues toma ejemplo, aquí el Señor nos está enseñando de la misma palabra de Dios, capítulo 37, habla en mi nombre, es decir, atrévete a unirte con Jesucristo, a unirte en los sacramentos, a unirte en la iglesia y ofrecer sacrificio, ofrecer rosario, ofrecer novena, ofrecer tus eucaristías, habla en mi nombre, es decir, únete conmigo y ore unido a mí y tú verás que las cosas comenzarán a cambiar. Puede ser que van a tardar, puede ser que no va a ser de un minuto para otro, pero lo que Dios promete, Dios cumple. Por eso me encanta en esos textos del Antiguo Testamento, Dios muchas veces dice, yo lo prometo y yo lo voy a cumplir. Es decir, créame, en otras palabras. Entonces, ¿qué puede hacer cuando, vamos a otro ejemplo, ahora vamos a hablar de algo un poco más complicadito. ¿Qué se puede hacer cuando la familia está en ruinas? Cuando el matrimonio está en ruinas. Pues vamos a tomar del mismo ejemplo, perdónamelo, pero fue inspirado mucho antes de Alex, va a tomar el ejemplo del huracán. Y vamos a ver ahí qué es lo que el Señor quiere enseñar acerca de cómo reconstruir la familia o el matrimonio que está en las ruinas. Mira, hay diferentes etapas que uno está viviendo y vamos a ponerlo en diferentes categorías como para saber cómo actuar en cada uno de ellos. Puede ser la categoría preventiva, que estás actuando, estás previniendo, estás actuando antes de
de problemas, antes que tus ojos perciben, antes que tus sentidos perciben problemas, debes estar en una acción preventiva. Luego en la vida también es una acción cotidiana, es una manera de vivir cotidiana. Luego llega señales de crisis, luego llega crisis y luego llega recuperación. ¿Ya? Más o menos en ese contexto vamos a hablar. Preventiva, cotidiana, señal de crisis, crisis y reconstrucción. Y en la vida no crees que van como que la vida en esos segmentos tan claros, va mezclándose por ahí. Pero cada vez que tú vas en alto, créame que pronto viene una baja y después una alta y después una baja y en la vida vamos a estar viviendo así. Un poco que no podemos esperar que la vida siempre va a ser pintada de rosas. En todos los días tenemos que hacer acciones preventivas. Todos los días hay que vivir la vida cotidiana. Puede ser que en todos los días vamos a ver señales de posibles problemas. Y puede ver que hay crisis y hay momentos de recuperación. Vamos de a poquito. Te dije que íbamos a hablar de un huracán. ¿Qué se debe hacer para un huracán? ¿Qué se debe prevenir? Pues yo supongo que si vives en donde hay ese problema, donde puede suceder eso, en la costa, ahí en el Golfo de México, por ejemplo, en otros lugares donde tiene mucha historia de muchos daños de huracanes, ¿qué es lo que uno debe hacer? Debe elegir muy bien dónde va a construir, ¿o no? ¿Qué tal? Esos que ponen las chocitas justo en las barrancas o justo al lado del río que tiene mucha historia de en otros tiempos en el pasado, de haber inundado ese valle y uno va diciendo, no, pues a mí no me va a pasar nunca. O pues sí que, ¿no? Entonces hay que decidir muy bien dónde construir. Y ya que elegiste dónde, de a poquito, a veces no es de una vez que uno puede construir la casa como quiere, pero de a poquito vas poniendo, vas trabajando y vas construyendo sobre algo muy sólido. Yo muchas veces leo las noticias, lo veo en la tele y lo que me da pena, me da mucho pesar, es que mucha de esa gente que pierde lo poco que tenían, habían construido justo donde va a pegar esos vientos, justo con materiales que no pueden resistir. Nosotros vivimos ahora en el Distrito Federal de México. ¿Qué es lo que puede suceder en México? Por lo que escuchamos de la historia. Terremotos, no es muy probable que le pega un huracán, ¿o sí? Entonces, ¿a dónde vas a construir? ¿Dónde vas a vivir? Donde los edificios están hechos de materiales que pueden tumbar con mucha facilidad, justo en áreas muy peligrosas, o vas a escoger una zona, una construcción que tiene medidas preventivas pensadas. Vivimos en unas torres y la verdad es muy chistoso porque hemos estado en el piso 19 donde tienen tu casa, aunque no me vayan a caer todos al mismo tiempo, pero donde tienen tu casa está en el piso 19, en el Distrito Federal. Y esas torres, cuando hay un terremoto, como que se van sobre ruedas hidráulicas y van así. Y tú sientes un poco mareo y tú ves las cortinas moviendo. Pero fíjate que los que construyeron estos edificios tomaron muy en serio el peligro de los terremotos y pusieron en su construcción un plan para que no va a caer el edificio, fuera de, pues supongo que un terremoto mucho más fuerte. Entonces, ¿a dónde vamos? Para la destrucción familiar, estamos haciendo una comparación en una acción preventiva que se debe hacer. Obviamente no te vas a casar con una persona que está con todos los vicios encima, diciendo es que yo lo voy a salvar. Pues eso es lo mismo que poner tu chocita en medio de Río Bravo, o de poner tu choza en una barranca donde cuando suben las aguas, pues adiós casa, o de poner la casa en una área donde hay terremotos, donde hay otros peligros. Pues mira,
debes tomar tus decisiones preventivas con mucho cuidado. Hay que construir sobre algo sólido. Por eso la iglesia insiste en los cursos prematrimoniales, ¿o no? Porque quieren prevenir, quieren que aprendes todo lo que vas a vivir en el matrimonio, que entras en el sacramento sabiendo lo que son las responsabilidades, lo que son los deberes, lo que la iglesia espera de nosotros, pero también sabiendo cuáles van a ser las pruebas. Entonces, qué importante sería de empezar el matrimonio con bases muy sólidas, de construirlo en un largo amistad, conociendo las dos familias, conociéndose muy bien, amándose con una linda amistad, y ya se comienza a construir los cimientos de a poquito en tierra muy firme. Acciones preventivas. ¿Qué hacen los americanos? Porque yo no veo que lo hacen mucho aquí en México. ¿Qué hacen los americanos en acción preventiva? Compran seguro. Si ellos van a vivir cerca de la costa, ponen vidrios especiales para los huracanes, construyen muy en alto sobre unos palos, sobre unos fundamentos, se pueden ver, y compran también seguro, por si acaso. Y uno va pagando, pero aquí en México yo veo que toman las cosas a la ligera y dicen, no, pues yo ni tengo para vivir, ¿cómo voy a estar pagando seguro de vida o seguro para mi casa o seguros contra incendios o contra terremotos o algo? Pero créanme que las personas que han hecho lo que tienen que hacer en acciones preventivas son los más felices cuando viene la destrucción. Vamos a seguir hablando de ese tema, reconstruyendo desde las ruinas después de ese corte. Aprovecha, todavía hay tiempo, puedes dejarnos tus peticiones. Muy en especial me gustaría orar por los que han perdido absolutamente todo últimamente en los huracanes y en los desastres. Llámanos porque queremos, como María Visión, tu familia, queremos apoyarte con la oración y entra también en esos sorteos. Ahorita regresamos. Reconstruyendo desde las ruinas. Te dije, Dios te quería hablar, Dios quería hablarte de corazón a corazón con un mensaje de esperanza. Pensamos a veces que Dios nos está castigando, he escuchado eso, de México en la situación que se encuentra en otros países, de Haití, etcétera, de los Estados Unidos mismo, y dice, pues ya ves, lo merecen, tal por ser así, Dios está castigándonos. Fíjate, Dios no se dedica a castigar, Dios quiere nuestro bien, Dios nos ama con locura. Abre conmigo ahora y vamos a regresar a acciones preventivas, no me olvidé, pero no quiero perder ese momento para hablar de que lo que estamos viviendo no es porque Dios quiere castigarnos. En San Lucas capítulo 22 vemos en ese evangelio, porque no está en los otros evangelios sinópticos, ni tampoco lo vamos a encontrar así en San Juan, solamente en San Lucas vemos una joya de luz aquí, donde describe por qué Dios permite esas cosas, fíjate. San Lucas 22, capítulo 31. Jesús estaba con San Pedro, y Jesús le dice a San Pedro así, dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido para sacudirlos. Yo creo que Satanás ha pedido las naciones últimamente, yo creo que ha pedido sacudir la iglesia, yo creo que ha pedido sacudir a los sacerdotes, ha pedido sacudir la juventud, ha pedido sacudir la economía y en todos los lugares donde hemos puesto la confianza. Pero dice, yo he rogado por ustedes, yo he rogado por ti para que no pierdas tu fe. Y ya cuando estás de pie de nuevo, quiero que regresas con tus hermanos, igual que Pedro.
Pero cuando regresas, cuando has vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. No hay como alguien que se ha levantado, que puede ir con los caídos para decir sí se puede. Cuando Dios a ti te levanta, cuando Dios a ti te reconstruye, acuérdate que Él oró por ti, que es por su poder que tú te vas a poder levantar. Y cuando te levantes, recuerda que no era un castigo de Él, era para tu bien. Todo es para nuestro bien, para los que aman al Señor, dijo San Pablo a los Romanos en capítulo 8. Tenemos que saber que Dios permite las cosas para nuestro bien. Igual vemos en el ejemplo de Job, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 20. Justo después de haber perdido todos sus hijos, de haber perdido todas sus pertenencias, de quedar absolutamente en la ruina. La respuesta de Job fue así en esas palabras. Entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa. Se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Palabra de Dios. En las ruinas, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la actitud? Vamos a quedarnos ahí nada más preocupados de que Satanás ha pedido sacudirnos. Ay, pobre de mí, ay, qué miedo tengo, ay, ¿qué me va a pasar? O vamos a tomar una actitud como esos grandes santos y santas en la Biblia donde dice, lo que tengo es porque Dios me lo ha permitido. Lo que pierdo es porque Dios lo ha permitido. Bendito sea el nombre del Señor. Ya deja de llorar las amistades que perdiste. Deja de llorar lo que perdiste en tu familia, la economía, ese trabajo. Ya no llores por lo que has perdido. Como Job nos da el ejemplo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de cómo vivir en una vida en diferentes etapas, ¿se acuerdan? Antes de ir a corte les mencioné que íbamos a hablar de acciones preventivas, acciones cotidianas, acciones de señales de crisis y de recuperación. Y en toda la vida vamos a estar pasando por estos momentos. Y hay que saber vivir la fe en cada uno de ellos. Preventivo sería de cuidar el matrimonio, de entrar en el matrimonio, en el sacramento, sin antes haberte juntado, sin antes haber tenido relaciones, sin antes haber hecho cualquier cosa con tu vida, entrar en el matrimonio sanamente. Pero aún si eso ya no es posible, entrar con Cristo en una vida reconstruido, levantado, y los dos hacer su retiro en preparación para el matrimonio, están los dos convencidos del sacramento y los dos comprometidos a vivir como Cristo quiere el matrimonio, preventivos. Sacar una póliza de seguro, ¿te acuerdas? Es como orar, es como cuidar el matrimonio desde la oración, acciones preventivas. Yo les digo a mis hijos, yo no sé qué es lo que van a recordar de mí o qué les puedo dejar, pero les puedo asegurar que desde el momento que llegaron a mi vientre, hasta el momento más allá cuando voy con el Señor, no hay ni un solo día que no he orado por ustedes. Son acciones preventivas. Antes, mucho antes de tener problemas en la adolescencia, mis hijos contaban con 18 años de oración de su mamá. Acciones preventivas. Yo siempre imagino como un costal de semillas que uno va sembrando en la vida de los hijos. Acciones preventivas. Una oración, una palabra de amor, un cariño, un consejo que a su buen tiempo dará su fruto. Y puede que por mucho tiempo no ves nada, no es por nada. Acciones cotidianas. Vivir la vida con Cristo todos los días. Estamos hablando de reconstruir lo que está dañado. Tal vez tú estás en un momento donde estás sentado en tus escombros y puede ser que necesitas aprender a vivir cotidianamente. Es levantarte en confianza, en alabanza, en oración, recibiendo los sacramentos, estar viviendo con un grupo, en una comunidad, en un movimiento, en tu parroquia, participando.
y también trabajando y haciendo tus deberes del hogar, ofreciéndolos a Cristo, vivir cotidianamente como Dios quiere. Y si has hecho la prevención y has vivido cotidianamente con Cristo, cuando vienen señales de crisis, de prueba, Dios te va a prevenir, ¿sabes? Ay, Dios mío, qué lindo es eso. ¿Cuántas veces Dios no viene a advertirte que ya viene una prueba? Es como los que vienen en los anuncios y dice, tienes 24 horas para evacuar esta ciudad porque ya viene el huracán y viene de este tamaño y ya te dicen a dónde ir y ponen rutas de evacuación y uno dice, ay no me va a pasar nada, nunca me pasa nada, yo me quedo en casa. Mira, Dios te va a prevenir, te va a decir, por ahí viene una prueba. Por esa amistad de tu hijo viene una prueba. Por ese alcohol viene la prueba. Por esa secretaria de tu esposo viene la prueba. Y ya te va a alertar de dónde va a venir tu crisis. Y hay los que dicen, ay no, pues a mí no me va a pasar. A mi hijo no, es un santo, él no va a hacer nada. No, entonces estar alerta a los señales de crisis. Y ya que pegó el huracán, o el terremoto, o de crisis familiar, o lo que sea, estás en una acción de crisis, es decir, deja de lado lo demás y tienes que atender lo que es buscar sobrevivientes, buscar lo de todos los días, el agua para beber, el alimento de este día. Es decir, tu vida ya se pone en un freno y dices, aquí tengo una situación de crisis, y de aquí no me muevo hasta que se resuelve esto. ¿Cuántas de personas en situación de crisis ignoran absolutamente ese capítulo y dicen, no, pues voy a darle tiempo y eso va a pasar? Y después le damos a Dios la posibilidad de reconstruir nuestras vidas. Vamos a terminar con ese texto en oración. Y vamos a ver también quién ganó esos premios el día de hoy. Mira, hay dos textos, pero voy a dejarles uno de tarea y es capítulo 58 de Isaías. Vamos todo el capítulo, pero enfocándonos en 11 en adelante, los versículos. La que vamos a leer es Isaías capítulo 61. Mira, aquí es una palabra hermosísima para ti. Te dije que Dios tenía una palabra de amor y de esperanza para tu vida, viéndote en la situación donde está. Pero fíjate donde Dios te está hablando. Dice, los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho, y se repararán las ciudades en ruinas. Palabra de Dios. Se llamarán robles victoriosos plantados por el Señor. Dios a ti te ve así. Tu vida lo ve de esa manera. Depende de ti. ¿Crees que Dios puede cambiarlo? ¿Crees que Dios está contigo? Pues yo sí. Y me gustaría cerrar ese programa en oración con todas las peticiones que, bueno, me están llegando también de Monterrey. Y con mucho gusto vamos a orar por esa crisis que está pasando en México y en otros países también. Pero antes de orar vamos a ver quiénes ganaron los premios. Fíjate qué lindo. Véalo, para poner en un marco en la Virgen Santísima María de Guadalupe. Reconstruyendo desde la ruina, tenemos la confianza de pedir la intercesión de la Virgen Santísima también. Leti Vera Ibarra de México DF, amiga, y Ramón ganaron otra imagen de la Virgen de Guadalupe. Y vamos a ver, siguiente imagen va a Beatriz Muñoz de San Luis Potosí, aquí en México. 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Si estás viviendo en una crisis, en un momento difícil, no hay cómo llegar a esos encuentros tan hermosos donde Dios está actuando con mucho poder. Esos 2 boletos van a Josefina Ruiz de Guadalajara, te va a quedar cerca, amiga. 2 boletos, El Sapo y yo, altamente recomendado por mi mami para la conversión de las familias. Eso es a Jolet Hernández de Guadalajara, Jalisco, y a Carmen Pérez de Guadalajara también. Y 2 boletos de La Guerra Espiritual. Es cuando tú
reconoces de que estás en una prueba y necesitas saber entrar en esa batalla según lo que la iglesia misma nos enseña acerca de la batalla espiritual. Y eso va a Jesús Mejía Morales de Zapopan y Violeta de Cancún, que me dice, siempre veo tu programa, ¿cuándo viene a predicar en Cancún? Amiga, yo encantada, eso nada más con tu parroquia, de la invitación que pueden mandar a mi correo electrónico aquí en pantalla que va a aparecer en cualquier momento. Ahora, vamos a cerrar en oración. Cierran tus ojos. Mira, ¿te acuerdas que empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Así vamos a cerrar. Nos ponemos en la presencia de Dios y le decimos, Padre, confiamos en ti. Nuestro Salvador Jesucristo pagó el precio para nuestro rescate y para darnos vida, vida en abundancia, vida en plenitud. Mira, mi Dios, con compasión a tu creación tan amado, que con tanto esfuerzo has preservado durante todo ese tiempo, y restáuranos y reconstruye nuestros pueblos, nuestras familias, nuestras ciudades. Siembra semillas, Señor, que a su tiempo dará mucho fruto en nuestro corazón, en nuestra vida, y concede para todos los que están escuchando ese programa una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir y una nueva vida en ti, Jesús. Lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No pierdas la esperanza, Cristo está con nosotros. Quédate en oración. Ahora vamos a vivir un tiempo frente al Santísimo Sacramento y quiero que ustedes permiten a Dios reconstruir tus vidas y tus pueblos desde ese encuentro con Él. Hasta siempre.